Con su voz y su expresividad genera universos que despiertan la imaginación de quien escucha. Su especialidad es la narración oral, pero no le escapa ni a la escritura ni a la actuación. Hoy, en Dímelo Tú, la señora Ana María Bobo. Bienvenida, Ana María Bobo, gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Gracias a vos. Narradora oral, actriz, narradora oral por excelencia. Por excelencia, ese es mi identidad artística, Es tu identidad, pero además sos actriz, dirigís tus propios espectáculos, has escrito una novela, escribís algunos cuentos también de los que narrás y además sos docente. Así es. O sea que es una diversidad dentro de un puntapié inicial que fue la narración oral. Exacto. Luego fui abarcando distintos soportes, ¿no?, para narrar las historias. Antes solo lo hacía desde la oralidad, después fui abarcando la escritura, la dramaturgia, la dirección actoral que hice, por ejemplo, en Madame Bovary, es una forma de ejercitar la narración proyectada en otros cuerpos, en otras voces, en otras actrices. Así que fue bueno contradecir un dicho de mi abuelo andaluz que decía 7 oficios, 14 miserias. Yo pude, por suerte... Le dijiste, no, abuelo, yo hago lo que quiero. Sí, encontré tardíamente, te digo, mi vocación, y este oficio lo encontré después de los 36 años. Qué bueno. Sí, porque ya había madurado bastante. Más elegido también. Más elegido. ¿Y qué hiciste antes? Y antes ¿Cómo fui fue docente, tu vida antes? Fui maestra jardinera. Soy, cada vez que veo en algún chico en el auditorio o entre el público, mis ojos van como un imán hacia esa criatura. ¿Por qué te interesan tanto los niños o el imán pueden ser ellos también? Y porque fueron mi primer público, al ser yo maestra jardinera, el momento de los cuentos era un lugar de despliegue expresivo para mí, de juego y de placer mutuo, y las mandíbulas caídas y los ojos enormes, son un paisaje humano muy bello. Porque además hay como una ingenuidad y una virginidad a todo lo que después nos va contaminando a los seres humanos, y ¿no? entonces hay una realmente entrega sin barreras, sin prejuicios, y estableciendo, claro, según la edad, un pacto de ficción donde ellos puedan acompañar las vicisitudes de los personajes y al mismo tiempo sentirse a salvo, ¿no? Y la narración oral es una de las disciplinas más antiguas del mundo, ¿no? Es la más antigua. ¿Quién te contaba cuentos? Mira, curiosamente... ¿O te contaban cuentos al lado de la cama, de noche? No, mi papá sí me contaba a la hora de la siesta, él que era tan encantador y del cual yo aprendí mucho a narrar espontáneamente, porque era muy sabio para administrar información, que iba primero, que iba después, cuando contábamos una fiesta, un velorio, algún sucedido familiar, cómo optimizar esos datos para tener un as en la manga y no reírse en la parte más cómica. Pero luego fui adquiriendo el oficio desde mayor, a través también de mi carrera actoral, que me forjó para tener oficio en escena y poder transmitir emociones. Estudié teatro, fui maestra jardinera, te decía, luego por un problema en la voz, como no era ni dactilógrafa, ni taquígrafa, ni sabía contabilidad, ni inglés, fui recepcionista, telefonista muchos años, lo hacía muy bien, era muy amable con la gente, me aprendía todos los números de memoria y eso ejercitó mi memoria luego para ser muy diligente cuando me pedían un llamado, vendí publicidad. Estaba un poco perdida, te digo la verdad, después de haber perdido mi oficio de maestra jardinera. Pero en el 86, el 26 de septiembre, te encontraste con una tía andaluza en España y ahí te diste cuenta que ella había sido una contadora de cuentos. Claro, me lo dijeron en realidad las mujeres del pueblo, esas mujeres de negro en un pueblo blanco,
me dijeron, Argentinita, eres parienta de Anica María, qué afortunada eres, que van a su reja los niños por chascarrillo, las jóvenes por copla, las viejas por oraciones. Y me enteré que ella era la narradora reconocida y oficial del pueblo. ¿Te sorprendió? Muchísimo. Pero fue ahí que empezaste a... Y cuando volví, empecé a contar ese encuentro y todo el mundo me decía, lo tenés que contar en un escenario, lo tenés que contar. Y finalmente parte de esa historia fue a parar a mi novela Rosas Colombianas. Y ahora una de las cosas, de las oraciones y de las coplas que aprendí de ella, porque fui a verla 3 veces más, al tomar conciencia de su gracia, de la belleza de su lenguaje, en un pueblo donde la tradición oral es muy poderosa, porque tenían muy poco colegio todas esas mujeres. Ella tenía 3 meses de colegio y una fluidez en el habla y un talento para la frase natural, corta, que define mucho, y un revoleo de ojos. ¿Crees en el talento natural? ¿Crees que vos también lo tenés, lo heredaste o lo aprendiste? Dicen que no hay nada peor que la modestia. Yo trato de practicarla, pero debo decir que creo que es el único don que tengo y que lo descubrí tardíamente y entonces lo fui madurando, ¿no? Pero creo también, porque soy docente y tengo talleres donde la gente trabaja sus relatos autobiográficos, que no solo puede ser un don, también puede ser una conquista, un aprendizaje, ¿no? También le dedicaste tu último libro, Cuentos de humor y amor, a tu madre, Elda Gómez, que decís era una gran... que su charla era muy inspiradora. ¿Cómo eran sus charlas? Afortunadamente tengo a mi madre y está cada vez más vivaz, cada vez más lúcida y conversadora, y como tiene una memoria prodigiosa, me provee historias, material, y fue una musa más tardía para mí, porque en principio ella fue, a diferencia de mi padre, muy severa cuando éramos chicos, menos demostrativa. Los años fueron liberándola y poniéndola más cariñosa y más expresiva, y tiene una mirada tan aguda que a mí me sirve mucho. Y hay aquí un cuento que se llama Las vacaciones de mi madre, que habla de su relación con las flores, y que ahí donde estén las flores ella estará siempre de vacaciones. Sí, porque lo leí, muy bueno, es muy lindo. Una mujer que sale muy poco, pero divide como su porvenir entre los 2 canteros de su patio, ¿no? Hay una frase que rescaté: cuenta bien quien ha mirado bien, quien sabe coser la verdad con los hilitos de la mentira. ¿Qué cosas te gusta mirar? En general estoy muy atenta, pero salta a la vista, sin que yo lo busque premeditadamente, algún destello de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer me deshice con mucho dolor y al fin de aquel viejo teléfono, el Panasonic, ¿te acordás? Que era fax y teléfono y que tenía un contestador que cuando vos llegabas titilaba y nunca sabés. ¿Y lo usaste hasta hace poco tiempo? Lo usé hasta que los resortes del teclado no dieron más. Tuve un último intento, mandé a reparar el teclado, pero después lo perdieron y ya tenía el destino de la vereda, de la bolsa de basura. Pero cuando volví a casa, como habían revuelto la basura, lo vi así con la boca abierta y lo fotografié, y ahora voy a escribir algo sobre eso, ¿no? Qué divertido. Y la Escuela de Relato, que sos fundadora y docente y directora de esa escuela, contame cómo es una clase en la Escuela del Relato. Bueno, esa escuela se transformó luego en talleres de pensamiento narrativo, porque yo descubrí que esa modalidad del pensamiento, que estudió muy bien el psicólogo cognitivo Jerome Brunner, otorga significado a los actos de la experiencia. Y mi papá me había aconsejado que yo, además de contar cuentos literarios, contara cosas que me habían ocurrido. Y entonces nuestros alumnos y alumnas reciben consignas, como si yo te dijera: si quisieras volver a estar a la sombra de un árbol, ¿qué árbol elegirías? Y entonces eso cae como una piedrita en un estanque, remueve la memoria y la gente te cuenta algo. Y luego vamos optimizando eso para transformar una anécdota en un relato significativo. Qué bueno, yo quiero ir a aprender. Sería maravilloso. Yo me aferro mucho a una estrofa de Evelyn Waugh, que es un poeta americano, que dice: eres cautivo de una vida que has elegido recordar. Y entonces tratamos de otorgar significado a los actos de la experiencia, y como Yejos pagaba 1 copec por una buena anécdota y 10 por una buena historia, nuestros talleres
y digo nuestros porque tengo un equipo docente maravilloso, se ocupan de ese recorrido, ¿no? Dejamos una pregunta picando y nos vamos a un corte con Ana María Bobo, y vos decís y rescatás una frase de Roland Barthes que dice que en el fondo de cada relato hay un deseo, y que un deseo vale más que una moneda de oro. Nos vamos al corte y le dejo la pregunta. Bueno, entonces, en el fondo todo relato encierra un deseo, y un deseo vale más que una moneda de oro. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles han sido tus deseos y cómo los has ido cumpliendo? Bueno, mi primer deseo tuvo que ver con lo que yo viví dentro de mi casa. Mis padres, bueno, como todo matrimonio habrán tenido sus rispideces, pero había muy buen clima, había mucho humor, y debo confesar que mi primer deseo fue reproducir ese tipo de familia. En principio estaba muy encaminado el deseo, luego se rompió, y ese fue un sueño truncado que intenté reconstruir y no me salió. Y ahora me he liberado de ese deseo y estoy ¡qué bueno! aliviada y feliz. Y luego, bueno, fue un deseo muy grande. O sea, ya no querés más formar una familia como la que... Estoy desentendida y distraída del asunto, y eso es una libertad maravillosa. Y bueno, otro deseo fue que mi hija tenga claro lo que quería hacer y que sea feliz. Y lo está haciendo, es muy determinada, como diría mi tía andaluza. Y otro gran deseo ha sido mi realización profesional, y ahí hay una relación, a diferencia a veces de las cuestiones amorosas, hay una relación mucho más directa entre lo que te propones hacer y lo que conseguís hacer. Entonces, ese deseo de haber cumplido, más directa, se puede controlar, manejar y dirigir un poco más, ¿no? Y también puedes controlar y manejar el estar ahí en el relato oral y en la narración oral, lograr intimidad con cada público diferente. ¿Cómo se logra esa intimidad con públicos desconocidos? Bueno, mi experiencia en eso es maravillosa, porque yo no sé cómo se produce el hechizo, no sé la relojería del hechizo, pero sucede. Creo que es porque en principio las historias que cuento me han hechizado a mí, me han generado un gran deseo, y se ve que lo empiezo a transmitir, porque ocurre algo mágico de un silencio tan hondo y tan profundo, donde la gente sigue frase a frase lo que digo y al mismo tiempo construye su propio relato interior, porque hay siempre un nivel de identificación. Claro, y además despierta seguramente empatías con el propio relato interno y con la propia experiencia, ¿no? Exactamente, y yo tengo la fortuna de que el público me agradece mucho, me abraza con emoción, me dice que ha reído y ha llorado al mismo tiempo, y ese cruce de emociones te hace sentir profundamente vivo, ¿no? Es muy vital esa sensación. Pero no te quedaste solo con el relato oral, porque escribiste una novela, Rosas Colombianas, y pasaste, digamos, a esa convivencia entre la escritura y la oralidad. ¿Qué te tira más? En realidad esta novela la concebí, a diferencia de los escritores que se sientan delante de la pantalla a teclear y a producir texto, yo la concebí caminando y rumiándola en voz alta. Luego volví a casa y se la iba contando en episodios a mi asistente, que era maravillosa con el teclado, claro, y muy veloz. O sea que oralmente lo ibas haciendo. Claro, luego lo imprimía y lo corregía hasta el cansancio, armando una mediación entre una voz que tuviera una impronta de oralidad, pero al mismo tiempo respondiera a las necesidades, a las obligaciones de la gramática, de la escritura, ¿no? Y el concepto del audiolibro, cuentos de humor y de amor, también es un concepto nuevo, absolutamente innovador, ¿no? Porque ¿cómo pudiste...? Yo escuché el CD, y el CD es bastante distinto de lo que uno va sintiendo cuando va leyendo solamente. Bueno, porque yo trato de cruzar un puente donde dejo atrás algunas cosas propias del cuento original, porque la oralidad, al tener el cuerpo a tu disposición, a veces un gesto o una mirada reemplazan un párrafo entero del libro, ¿no? Se transmite una emoción que tiene una descripción ahí, y con un gesto o una mirada. Entonces, si yo contara el sentimiento
tal cual está escrito y luego tratara de reflejarlo con el gesto, armo una superposición, algo está de más. Y entonces hay una transmisión que puede permitirme la omisión de algún fragmento, o al revés, el texto me dispara una imagen nueva que yo agrego. Hay un puente que se cruza una y otra vez y es un tránsito muy agradable. Y el humor y el amor. El humor y el amor están en tu vida, seguramente. El humor y el amor están era muy importante en mi el vida. humor y el buen clima, y también que la búsqueda del amor ha sido constante. Ha sido constante, ha sido fructífera. Y bueno, yo no digo que abandone del todo esa búsqueda, no me he jubilado del deseo, pero afortunadamente ya no es una carga ni una obligación cumplirlo, ¿no? Y el humor, como dice Chaplin, la vida en primer plano es una tragedia y en visión panorámica es una comedia. Así que yo necesito el territorio de la comedia porque el humor permite reinscribir tu pasado en ese otro género y narrar tu vida como uno desea vivirla, como una desea vivirla, ¿no? Decís también y rescatás otra frase de Roland Barthes que dice que hay algo que siempre nos hiere por el dolor o por la hermosura, ¿no? ¿Qué cosas te han herido o te han tocado el alma por dolor y por hermosura? Bueno, yo soy sobreviviente del golpe del 76, así que mucho dolor, porque he perdido a gente entrañable, amigas y amigos entrañables, mucho dolor, después las pérdidas naturales, ¿no? La muerte de mi padre, que aún circula y vuelve su imagen también con una sonrisa. Y amor, mucho, mucho. Hermosura, amor. Hermosura. Hay una frase a la que yo me aferro mucho de Van Gogh en una carta a su hermano que le dice: encuentra bello todo lo que puedas. Y entonces yo estoy muy atenta a mi relación con la hermosura, que puede estar en cómo armo un ramito de flores en una tetera de una tía mía, puede estar en el modo en que el sol pega en un cristal, en una conversación. Hay muchas cosas que me enamoran de la vida, ¿no? Hay que estar atento a la hermosura, a tal punto que cuando fui a la terminal de Retiro, que es tan fea, es verdad, vi la peluquería y desde la peluquería, desde adentro, me sonrió divinamente la chica. Y entonces yo entré a hacerme las manos y fue una conversación hermosa. Y digo, bueno, me llevé algo bonito de la terminal de Retiro. No es fácil, pero es una bonita militancia. Es una decisión. Es una decisión, un viaje con un taxista. Yo la vez pasada venía medio triste con las bolsas de supermercado y cuando giró por el Obelisco un taxista ya muy viejito, estaba nublado, salió el sol y él empezó a cantar un fado, porque era portugués. Qué lindo. Y fue un rayo de hermosura, ¿no? Esto que dice Roland Barthes de que hay algo que punza en las fotografías. Él habla de eso, que en cada fotografía que uno mira hay algo que punza, que hiere por belleza o por dolor. Y cuando me punza el dolor y uno lo transforma, puede ser que hasta el dolor se transforme en algo hermoso. Qué lindo. Entonces ahora seguramente vamos a poder, vos también rescatás los cuentos populares, ¿no? En tu libro, sí, en este libro último y seguramente siempre. ¿Por qué no nos punzás con un poquito de hermosura y nos contás un cuento? Voy a contar un cuento popular jasídico que cuenta que cerca de la casa, hace mucho, mucho tiempo, cerca de la casa de un hombre muy rico, vivía, curiosamente, un ladrón. Y de pronto el hombre rico se entera de que el ladrón está pasando un mal momento con su trabajo, con su oficio. El hombre rico le hace llegar algo de ropa, comida, dinero. Muchos años más tarde, el hombre rico y el ladrón mueren el mismo día. Sube el hombre rico hasta las puertas del cielo, está frente al tribunal esperando para saber cuánto tiempo le va a tocar pasar en el purgatorio, cuando de pronto aparece un ángel. Lo toma del brazo y él ve que lo lleva directamente a las puertas de la gloria. El hombre rico lo miró extrañado y entonces el ángel le confesó: lo que pasa es que hoy, antes de ti, subió un ladrón y se robó la lista de tus pecados.
Un aplauso para Ana María Bogo. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber venido y nos regalaste un poquito de hermosura y quiero que nos regales una frase, un deseo que puede ser en 2 palabras para que nos dejes con otro toque de Ana María Bogo. Y les recomiendo este libro porque es muy interesante, sobre todo leerlo y luego escucharlo. Que todo el mundo pueda narrar su vida tal como desea vivirla. Narrar su vida tal como desea vivirla. Tengo una letra muy fea, pero eso no lo desmiente al deseo. Tenés un marcador malo también, pero bueno. Acá lo tomamos y brindamos por eso. Entonces, porque todos podamos narrar nuestra vida tal como queremos vivirla. Exacto. Gracias. Gracias. Cabrales intervino por su aniversario unas latas muy buenas con el trabajo de Milo Lockett como artista. Así que ese es un regalo para ti. Una botella de Merlot 2011 Neguen, Bodegas de Fin del Mundo. Y anteojos de mi marca, Mariana Arias. ¡Qué buena, Mariana! Gracias por haber venido y un placer, ¿eh? Mil gracias, para mí también.